sé si usted en todo este año ha tenido alguna petición de oración y Dios de pronto le ha respondido, ¿no? O tal vez usted ha tenido en este año la oportunidad de todavía no recibir la respuesta, ¿no es cierto? Y sigue esperando lo que le está pidiendo al Señor. Déjeme decirle que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Y Dios siempre responde nuestras oraciones. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, Dios siempre responde nuestras oraciones. Aunque a veces demora para respondernos, pero no es que se haya olvidado. O a veces el Señor nos responde con un sí, certero y rápido. Pero a veces nos dice, espera cholito ahí, aguanta un rato, ¿verdad? Pero otras veces el Señor nos dice no, un no rotundo, en el cual nosotros debemos entender, ¿no?, qué es lo que Dios quiere. Pero hay una cuarta, que sí tal vez les he dicho alguna vez, y es el que nos dice, espera, porque tengo algo mejor para ti. Y tal vez estamos ahora en ese tiempo, ¿no?, esperando en el tiempo del Señor, porque Él tiene algo mejor. Tal vez no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, porque Él tiene algo mejor. Él tiene algo mejor para nuestras vidas. El tema del mensaje en este día es: no temas, porque tu oración es escuchada. No debemos temer, debemos esperar tranquilamente, porque el Señor va a responder a nuestras oraciones. Él escucha, pero a su tiempo nos va a responder, ¿verdad? Y es así que en la Biblia, en la palabra de Dios, nos da muchos ejemplos de personajes que han orado al Señor y, bueno, Dios ha respondido rápido. Hay en otras ocasiones que el Señor se ha negado y les ha dicho no. En otras les ha dicho, espera, yo tengo algo mejor. Es el caso en Lucas capítulo 1. Vamos allí a leer lo que Lucas nos dice en el capítulo 1, versículos del 5 al 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Si de pronto nos podemos poner en pie para poder leer, mientras usted me sigue con la mirada, sigue la lectura con la mirada, ¿verdad? Ahí pongámonos de pie. Dice el Señor en su palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos del 5 hasta el 22. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo, Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Señor, en esta mañana, sé tú hablándonos a nuestras vidas. Y permite, Señor, que nosotros podamos entender y obedecer tu palabra. Sorpréndenos, Señor, en esta mañana. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Es un gran pasaje el que hemos leído en esta temporada en el que ya se avecina o que recordamos, ¿no? El nacimiento de Jesús. Claro que todos me van a decir: pero pastor, no nació en esta fecha, etcétera. Pero recordamos el nacimiento de Jesús, que es lo importante, y que le damos el mérito, ¿verdad?, de su nacimiento, que Él vino con un propósito a este mundo, y es el propósito de darnos su amor incondicional y darnos vida eterna. Y es por eso que nosotros recordamos y celebramos, ¿no?, el nacimiento de Jesús. Y dice que en los tiempos de ¿quién? Del rey Herodes, rey de Judea, allí por los años 37 al 4 antes de Cristo, ¿verdad? Este rey era Herodes el Grande. En la Biblia habla de varios reyes Herodes, ¿no? Pero aquí es Herodes el Grande, y que en ese tiempo había un sacerdote llamado ¿cómo? Zacarías. Asimismo en la Biblia hay varios Zacarías, ¿verdad? Pero este era el sacerdote, el que se acercó a presentar incienso, ¿verdad?, ante Dios. El incienso era un olor fragante que subía a Dios, y eso es lo que le rendían a Dios, exaltándole a Él. Pero en el tiempo de David, ¿sí?, Él dividió los sacerdocios, y había muchos sacerdotes. Los dividió en 24 turnos, por así decirlo. Y en esos turnos había muchos sacerdotes. Zacarías venía de la descendencia de Aarón, ¿no?, y de Moisés. Y toda esa descendencia eran sacerdotes. Todos ellos eran sacerdotes. Por eso que en ese tiempo había más de 20,000 sacerdotes. Y entre ellos se sorteaba quién podía ir al templo para ofrecer incienso, olor fragante a Dios. Pero no todos tenían la oportunidad, porque eran como 20,000. Entonces, tal vez a uno le tocaba solamente una vez al año, y fue la única vez por toda su vida de ofrecer incienso. ¿Y qué resulta? Que la oportunidad le llegó a Zacarías.
Pero los sacerdotes en ese tiempo debían tener ciertos requisitos. Entre uno de ellos era que debían tener un linaje, debían tener hijos, para que así pueda seguir el sacerdocio a sus hijos. Pero Zacarías, si usted ve allí en la lectura, dice que su esposa era Elizabeth, ya eran de una edad avanzada, pero ¿qué pasó? No podían tener hijos. Y esa era una causal para que él no pudiera poder rendir tributo a Dios, si se puede decir, porque no estaba cumpliendo con ese requisito. Pero sin embargo, Dios, que es misericordioso, y los planes de Dios son tan perfectos que no se le pasa una, ¿verdad? Y me imagino que Zacarías estaría yendo allí a ofrecer sacrificio a Dios, y de pronto él estaba pensando, diciendo, pero yo no tengo hijos, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué está pasando? Mi esposa ya es avanzada de edad y yo también, más o menos unos 70 años de edad. Bueno, ahora que alguien tenga un hijo a los 70 años, algo pasa, ¿no? ¿Verdad? Entonces, era algo de asombro. Pero el ángel le dice a Zacarías, ¿no? Allí en el versículo 13, ¿qué le dice? Oye, Zacarías, no temas, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha escuchado tu oración. Él de pronto estaría, Señor, ¿y ahora cómo hago? Orando, Señor, te pido, por favor, no sé, ese tiempo, ¿cómo estaría él orándole a Dios? Pero Dios le responde. Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa va a tener un hijo. Qué sorpresa, ¿no? Qué alegría de que él podía estar tranquilamente ante la presencia de Dios porque sabía que Dios ha respondido su oración. ¿Sabe que el nombre Zacarías significa de quien Dios recuerda, o el bendecido en quien Jehová se ha acordado? ¿Sí? Mire, y ahí viene, ¿no? Dios se acordó de la oración que hizo. Y se casó, o estaba casado ¿con quién? Con Elizabeth, que también tiene un significado importante su nombre, y es la que es ayudada por Dios. Elizabeth no podía tener hijos, era estéril, pero Dios la ayudó, ¿verdad? Y tuvieron un hijo, Juan el Bautista, que fue el precursor, fue aquel que Dios puso para preparar el camino para Jesús, ¿verdad? Y sabe que el nombre de Juan significa el Señor ha mostrado su gracia o su favor. Miren, ¿cómo va de la mano todo esto que estamos hablando? ¿Verdad? El Señor ha mostrado su favor en él, su gracia, el amor. Entonces, si unimos estos nombres, ¿no? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esto? Diríamos, Dios recuerda tu oración y te ayuda. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana decirles. Dios siempre se acuerda de sus oraciones, de nuestras oraciones, y nos va a ayudar. Va a estar a nuestro favor y va a mostrar su gracia en cada uno de nosotros.
Pero aquí viene algo importante. Zacarías, él esperaba en el Señor, pero fue la sorpresa tan grande que él de pronto no podía creer. Y al no creer, ¿qué pasó? Se quedó sin habla. Ah, ¿no crees en mí? ¿No crees en lo que Dios puede hacer? Muy bien. Se quedó sin habla hasta que naciera su hijo. Muchas veces a Dios no le creemos. A veces creemos que hay cosas imposibles para Dios, pero para Dios no hay nada imposible. Y usted dirá, ¿y entonces por qué no me está dando lo que yo le estoy pidiendo? Porque Dios te está diciendo, espera, tranquilo o tranquila, ten paciencia. Porque Dios es digno de confianza. Él no nos va a defraudar, Él no nos va a fallar. Pero usted dirá, pastor, ¿cómo puedo estar yo seguro que Él me escucha? Vaya allí a su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. En la versión Reina Valera actualizada nos dice que el Señor está atento a nuestras oraciones. Debemos entender esto bien claro, que el Señor está atento a nuestras oraciones, por eso estamos confiados, por eso estamos seguros de que Él va a responder cada una de nuestras oraciones. Pero hay diferentes maneras de que Él nos responda, como lo dije al comienzo. Y la primera está en el Salmo 37, versículo 7, en su primera parte. Él dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Entonces, la primera respuesta es, espera, quédate quieto, espera a que Él actúe. Pero muchas veces en estos tiempos creemos que Dios sea rápido, ¿verdad? Señor, te he pedido, ya te pedí ayer, yo quiero respuesta hoy. Y no estamos actuando a lo que dice su palabra. Espera que el Señor actúe. Quédate quieto. ¿Y qué es quedarse quieto? Quedarse quieto. No te muevas. No respires. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando jugábamos a las escondidas de niño, ¿no? Y a veces la persona que nos estaba buscando, yo me sabía esconder debajo de la cama. Y cuando veía los pies de la persona que nos iba a buscar, la persona que se escondía conmigo es, o sea, no te muevas, tranquilo. Entonces nosotros ni respirábamos para que no nos encuentre. A veces así es el Señor, tranquilo, espera en Él. Bueno, si no respiramos, nos vamos a morir. Pero espera, tranquilito allí, que Él sabe lo que hace. Él está orando. Mientras vemos que no pasa nada, es porque Dios está orando, está haciendo algo. Y aquí viene la fe que usted deposita en Él.
debe activarse la fe en cada uno de nosotros. Salmos 44 dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, vamos a ser dichosos. Y el Señor va a responder. La segunda respuesta a nuestras oraciones está en Mateo 19:26. Y esto creo que todos lo sabemos y lo hemos dicho. Para Dios todo es posible. Para el Señor nada es imposible, ¿verdad? Aunque usted piense que no, para el Señor nada es imposible. Y yo no sé cómo usted está tal vez pensando ahora. Tal vez tiene una deuda, tal vez es una enfermedad, tal vez es algo que usted está luchando y de pronto los médicos le dicen, ya no hay solución. O el banco le ha dicho, ¿sabes qué? Usted no acredita para este préstamo. No sé. Pero allí, ¿dónde está su confianza? ¿En dónde está su confianza? ¿En las personas? ¿En el banco? ¿O está su confianza en Dios? Porque para Dios nada es imposible. No hay peticiones sencillas ni difíciles para el Señor. Porque para el Señor todo es posible. Y yo me pongo a pensar, cuando Jesucristo murió y todos de pronto se quedarían, bueno, Él ya murió, ¿y ahora qué va a pasar de nosotros? Es lo que decían los discípulos. Pero por ahí decían, no, es que Él nos prometió que iba a resucitar. ¿Ustedes creen que de pronto alguien por allí nos haría, ¿será verdad? ¿Será verdad que Él resucita? ¿O no? ¿Verdad? Y entre uno de ellos, ¿no? Yo creeré si es que pongo mi mano y toco los agujeros, o pongo mi mano allí en un costado y puedo ver dónde, puedo sentir ese hueco donde fue incrustado esa lanza. Había duda. Pero Jesucristo les mostró y nos mostró que algo imposible para el ser humano fue posible para Él. Las pruebas que estamos pasando el día de hoy tal vez pueden ser invencibles para nosotros. Pero si ponemos nuestra confianza en el Señor, recordemos que Él nos va a ayudar, que Él lo imposible lo va a hacer posible. Por eso, depositemos nuestra confianza en el Señor. Nuestra fe debe activarse en el Señor. La tercera respuesta está en Deuteronomio 31:6. Él no nos dejará ni nos desamparará. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Por eso, confía y espera en Dios, porque Él no te va a desamparar. Él no te va a dejar allí solo en medio del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Él va a estar contigo, Él va a estar con nosotros. Y yo le pregunto ahí a usted, haga memoria un poquito, ¿cuándo Dios le ha dejado desamparado o desamparada? ¿Le ha dejado algún momento desamparado? A mí nunca me ha dejado desamparado. Tal vez me he sentido solo, pero porque yo me he alzado
mi mirada al cielo. Y si usted se siente solo o desamparado, solamente alce su mirada al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice David. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso no voy a temer, porque voy a confiar en Él. ¿Dónde está puesta su confianza? Debe estar en Dios. Debe estar en el Señor. Y Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos con perseverancia, tenemos que aguardarlo. Tenemos que esperar con perseverancia. Dios nos ha prometido, Dios ha prometido a su pueblo que Él no nos va a dejar. A veces puede parecer que nos ignora, pero Él está allí. Él está allí todo el tiempo, hermanos. Él está escuchando nuestras oraciones. Y la última respuesta es lo que dice el versículo 13. Dios ha escuchado tu oración. No temas, no temas. O sea, Dios ha dado luz verde a lo que le hemos pedido, a lo que le hemos suplicado. Él abre puertas para que nosotros podamos seguir, para que nosotros podamos avanzar. Y cuando Él abre puertas, dice la palabra que nadie la puede cerrar. Nadie. Y como les dije, hay varios personajes en la Biblia que oraron y Dios respondió. El día de ayer hablábamos de Ana, ¿verdad? Ana oró, que también era una mujer de edad y tuvo su hijo Samuel. Pienso ahorita en Sara, ¿verdad? Puso su confianza en Dios y Dios obró. Dios le dijo sí a esa oración. Le dio lo que pidió. Y sabe que yo quiero que anote en su Biblia este versículo. Números capítulo 23, versículo 19. Cuando usted le pide algo a Dios, tenga la seguridad que le va a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios nos ha prometido, eso nos da. Por eso debemos esperar en Él confiadamente. Él no nos promete lo que no nos va a cumplir. Él nos promete lo que va a cumplir. Y por eso Él nos prometió que va a volver otra vez y lo va a cumplir. Él nos promete que nosotros, sus hijos, vamos a estar en el cielo juntamente con Él. Y esa es la seguridad que los hijos de Dios debemos tener. Y por eso, como hijos de Dios, debemos deleitarnos en Él. Dice Salmos 37, 4 y 5: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Que conocerá las decisiones de tu corazón. Y el 5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces no confiamos en Él. No confiamos en Él. Entonces, si no confiamos en Él, ¿cómo va a conceder las peticiones de su corazón? Dice, deleítate en Él, pero nosotros no nos deleitamos a veces en Él. ¿Cómo usted se deleita en el Señor? Lo busca de corazón, ora, lee la Biblia, está allí demostrando del amor de Dios a los demás. Está ayunando, no sé, ¿cómo se deleita en el Señor? Saben que yo me deleito en el Señor también
predicando su palabra, no parado aquí en un púlpito, sino hablando a los demás, a los que están a mi alrededor. Yo me deleito hablándoles de Jesucristo, diciéndoles, mira, Jesucristo te ama. Así me deleito yo. El día de ayer tuvimos un tiempo con los chicos, ¿no? Fuimos a andar en bicicleta, jugamos básquet, nos deleitamos allí con los chicos, ¿verdad? Algunos están molidos porque les tocó ciclear mucho más que a otros, ¿verdad? Pero estuvimos un tiempo allí, disfrutando, jugando, comiendo, riéndonos, en fin. Esos tiempos son los que Dios quiere con usted. De pasar tiempos allí con Él, aprendiendo de su palabra, buscando de Él, de su presencia, conversando con Él lo que a usted le sucede. Deleítese en Jehová y Él le concederá las peticiones de su corazón. Y encomiende a Él su camino, no con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, y Él va a hacer. Así que esa petición que usted tiene ante Dios, usted puede darse cuenta cuándo es sí, cuándo es no, cuándo es espera, o cuándo es espera, tengo algo mejor. ¿Sabe cuándo? Cuando usted está buscando de la presencia del Señor, cuando usted está deleitándose en Dios. Ahí usted puede distinguir cuándo esa respuesta viene de Dios. Pero si usted no busca de Dios, déjeme decirle que esa respuesta solamente viene de su complacencia, de lo que usted quiere, pero no de lo que Dios quiere. Y por eso a veces nos salen los negocios chuecos, nos sale mal, ¿sí? O a veces no podemos pagar esa deuda que adquirimos porque no fue la voluntad de Dios. Pero cuando usted busca del Señor, Él abre puertas. Y usted está seguro que lo que va a hacer viene guiado de Dios. Hermanos, estamos orando ahora. Un día al mes estamos ayunando como cuerpo pastoral y diaconal, porque queremos que Dios nos muestre qué debemos hacer o a dónde debemos ir, como decía el hermano Wilmer al comienzo del culto. Nos llamamos Iglesia Alianza Panamericana porque desde un comienzo pensábamos estar en la Panamericana, pero estamos en Calderón. Nuestro anhelo es darle ¿qué sería? El lugar al nombre al cual llevamos, ¿cierto? Panamericana. Y estamos orando porque Dios provea de un terreno como una casa. Y hemos empezado a ver terrenos. Y hemos empezado a orar y a movernos por allí, pero no tenemos dinero. No tenemos fondos. Pero Dios nos responderá a su tiempo, porque Él sabe los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Y si usted quiere unirse a ese tiempo de oración, estamos orando el primer lunes. El primer día, sí, el primer día de cada mes, ¿no? Estamos orando. Y que Dios nos muestre. O no sabemos si es aquí. Tal vez tendremos que ya no ser Panamericana, sino Iglesia Alianza Calderón. No sé. Pero que sea Dios el que nos muestre. No nosotros con nuestras fuerzas. Al mediodía van a venir los dueños de casa para hablar con nosotros, con el cuerpo diaconal, mi persona, porque ya se cumplen 2 años. 2 años que estamos acá, o sea, no que estamos acá, sino el arriendo. Y o nos renueva el contrato o nos vamos a otro lado. Yo espero y confío que sí nos va a renovar.
pero que no nos suba mucho el arriendo. O es más, veníamos conversando con mi esposa, proponerle que no nos suba. Todo depende del Señor. Si está en el Señor, que no nos suba, amén. Pero si nos sube el arriendo, iglesia, somos los llamados a poder sostener esta iglesia. Si no estamos diezmando y ofrendando, no podemos sostener esta iglesia. Yo no sé si usted sabe cuánto pagamos de arriendo. Pagamos $800 de arriendo. Es algo poquito caro, ¿verdad? Pero hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Bueno, pero para nosotros es difícil mantener $800 más el sueldo, ¿no es cierto? Más las obligaciones que tenemos y más lo que tenemos que cumplir con la Iglesia Nacional y más las necesidades que tenemos en los ministerios. Todo eso son como $3,000 que necesitamos cada mes para cubrir las necesidades de la iglesia. Y a veces, ¿no? Solamente es el favor del Señor que nos ha ayudado a pagar todo lo que tenemos que pagar. Porque la cuenta muchas veces está en números rojos. Pero Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios ha sido fiel y nos ha sostenido. Por eso, iglesia, confiemos en el Señor. Esperemos en Él. Y Él nos dará su respuesta en el tiempo oportuno. En el versículo 6 de Lucas hay algo que me llamó la atención de lo que pasaba con Zacarías y Elizabeth. Dice el texto que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos se esforzaban por cumplir con el Señor. Me gustaría que cuando alguien hable de la Iglesia Panamericana, de un miembro de la Panamericana, nos digan, ellos son justos delante de los ojos de Dios y son cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas que nuestro Dios nos pide. Me gustaría que eso sea nuestra característica, ¿verdad? Ellos se deleitaron y esperaron en Jehová, y así Dios concedió la petición que ellos venían anhelando. Aunque haya momentos en nuestra vida de que parezca que Dios no nos oye, déjeme decirle que Dios siempre se acuerda de nuestras oraciones y por eso somos ayudados. Pero Él desea siempre lo mejor. Dígale ahí al hermano que está al lado suyo, Él desea siempre lo mejor. Y Él desea lo mejor para sus hijos. Y usted debe saber ahora cuál es la respuesta que Dios quiere para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Él para usted? Y la voluntad que Dios tenga para usted debe aceptarla. Debe esperarla. Tal vez Él tiene algo mejor. Termino con esto. Lucas 18 del 1 al 8. Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre ellos debían orar y que nunca debían darse por vencidos. Ahí en su casa lea Lucas 18 del 1 al 8 y va a ver esa historia en el que a veces nosotros nos cansamos de orar y nos damos por vencidos.
mantengámonos fieles y firmes en la oración, en la dependencia de Dios. Y sabe que Dios puede estar usando ese tiempo para edificarnos, para que Él sea nuestra esperanza. Cuando estamos orando y esperando que Él actúe en nuestras vidas, Él usará cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, para fortalecernos y darnos una esperanza. ¿Cómo estamos? ¿Estamos fortalecidos en el Señor? ¿Estamos puestos nuestros ojos en Cristo? ¿Él es nuestra esperanza? Espero que el Señor sea su esperanza. Pero si usted el día de hoy ha venido tal vez allí bajoneado, sin esperanza, el Señor le dice: deleítate, espera en mí, confía en mí, que tu oración va a ser respondida. ¿Verdad? Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a pensar en qué es lo que le hemos pedido al Señor. No sé cuál es su anhelo. Pero si su anhelo es regocijarse en el Señor y esperar en Él, Él le va a conceder lo que usted anhela, lo que usted desea, lo que usted le está pidiendo, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Pero si usted no conoce a Jesús, le invito a que hoy se acerque a Él y le diga: Señor, yo quiero conocerte más. Sí, tal vez te recibí como Señor y Salvador de mi vida, pero nada más. Yo quiero hoy conocerte más. Quiero, Señor, deleitarme en ti. Ayúdame, Señor, a que más que una respuesta, Señor, sea mi relación contigo, sea de obedecerte, sea que tú me veas con agrado porque te obedezco. A ti me rindo, Señor, en esta mañana, y te doy gracias por lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias.